temperatura, digamos, o que está fazendo, mas esse é um receptor mecânico. Digamos que por X motivo ele produjo um estímulo, ¿sí? ¿Qué va a entender el cerebro? ¿Que es calor o que es presión? Presión, ¿sí? Porque ya está marcado que la señal que llega ahí es para presión, ¿sí? ¿Entendieron ese conceptito? Si yo quiero temperatura, yo tengo que tener otro receptor que perciba temperatura y termine en otra región de la corteza que sea temperatura. Ahí fue, ¿sí? A ese concepto de que un receptor provoca una respuesta perceptível, le llamamos modalidad, ¿sí? Por ejemplo, si se fijan aquí van a ver que hay de un lado, tengo receptores según su tipo, y del otro lado me dice modalidad. ¿Qué ventaja me da eso? Que eu posso ter dois receptores mecânicos com modalidades diferentes, porque terminam numa região diferente. Os dois são receptores mecânicos, os dois são receptores que percebem estiramento, pero como uno termina en una región que percebe, interpreta eso como tacto, lo que se percibe es tacto. Como la otra termina en una región que determina propiocepción, lo que percibe es propiocepción. ¿Entendimos lo que es el concepto de modalidad? Ok, entonces, si yo digo desde el punto de vista del tipo de receptor, ¿sí? Esto, por ejemplo, tem um monte de mecanoreceptores, receptores de estiramiento, ¿sí? Pero ¿por qué hay receptores de estiramiento que de un lado hacen tacto y de otro lado hacen propiocepción? ¿Qué es propiocepción? Propiopercepción, ¿qué significa eso? Correcto, es básicamente el sentido por el cual el cerebro sabe exactamente a dónde yo estoy posicionado en el espacio, ¿sí? Yo puedo cerrar mi ojo y yo sé exactamente la posición de cada uno de mis dedos, ¿sí? Entonces, los dos van a ser mecanoreceptores, los dos van a ser receptores de estiramiento, ¿sí? Sea uso muscular o el corpúsculo de Pacini, ¿sí? Receptores diferentes, ambos mecânicos. Mas como os dois estão enviando a sinal a regiões diferentes, sim, essa sinal vai ser interpretada de maneira diferente, vai criar uma modalidade à parte. Então eu posso ter toda uma família que é o mesmo tipo de receptor, mas a modalidade é diferente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Consiguieron entender ese conceptito? ¿Sí? Entonces, puede ocurrir eso, pero no es muy frecuente. Ahora, lo que yo puedo hacer es, yo y vos somos hermanos, jugamos de la misma manera, hablamos de la misma manera, ¿sí? Pero si vos te vas a algún lugar, te reconocen como tal. Si yo me voy, me reconocen aparte. Los dos somos similares en nuestra función. Ambos trabajamos de la misma manera. Mas quando você é ativada, ele interpreta uma coisa, e quando eu sou ativado, ele interpreta outra coisa que não tem nada a ver. Pero ambos somos idênticos. Se eu te miro e vejo como trabalhamos, os dois trabalhamos do mesmo jeito. Somente que a informação que é processada é diferente. Você está entendendo? Sim? Ok. A esse conceito de que há uma linha marcada, já tem predeterminado aonde vai ser processada a informação, sim? A isso le llamo la modalidade. Um mecanoreceptor que está na pele e termina na corteza sensitiva, quando é ativado, solamente vai estimular a percepção de tacto. Um mecanoreceptor que tem em volta a uma fibra muscular
também vai se ativar quando se estica, mas o cérebro está interpretando como propriocepção e não como tacto. Não estou sentindo a pressão do músculo. O cérebro está interpretando com isso, esse músculo está contraído. Não, esse músculo está relaxado agora. Sim? O inverso pode acontecer. Como? O inverso. Como assim inverso? No caso, se o receptor tem várias, ele pode se focar em várias formas, né? Ele pode enviar sinais a várias regiões. Isso sim pode. Uma só região pode receber vários sinais diferentes ao mesmo tempo. Correcto. Y eso estamos ahí viendo después. A eso se le llama vías neuronales o grupos neuronales. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna dificultad, duda? Sí. Modalidade seria a capacidade do corpo de gerar De interpretar sinal conceptivo. Seria que na sala, quando eu sentir o humor, diferentes olores da pessoa. E aí dejamos. Então, você percebeu cheiro. ¿Sí? A modalidade é o olfato. ¿Sí? Mas o tipo de receptor ativo é um quimioreceptor. Entendeu aí? Correto. A percepção é o que utilizamos geralmente para chamar-lhe sentido. O que você está determinando, o que você está percebendo são variações químicas. ¿Sí? O que está percebendo o nervio olfatório é variação química. ¿Sí? O nervio não está dizendo que bom cheiro, que cheiro ruim. ¿Sí? Eso ya requiere de un procesamiento, de que ese nervio envíe la información a ser procesada para que ele diga, então, esse cheiro é X. ¿Sí? Ahí ya digo que esa ya es la modalidad sensitiva de esa vía. ¿Sí? Ahí se fue. Este capítulo de libertad. Esto está en el capítulo 47. 14. Sí. En el caso del olfato, específicamente ese es su único tipo de receptor. ¿Sí? De ahí justamente. ¿Cómo? Duplo sería, por ejemplo, si yo tengo mecanorreceptores de la piel, ¿sí? Todos mecanorreceptores, pero cada uno está identificando diferentes tipos de estímulos táctiles. ¿Sí? Uno está identificando si el estímulo es profundo, el otro depende de la vibración, el otro diferencia si el tacto es fino. ¿Sí? Toditos son mecanorreceptores. ¿Sí? Si yo toco mi pele, ¿sí? Nenhum mecanorreceptor vai dizer primeiro, não, esse é um tacto fino, então eu não vou me ativar. Todos eles vão se ativar. ¿Sí? Mas quem vai diferenciar todas essas variáveis para ir dizendo que aqui tem tacto fino, profundo e não tem vibração? Está entendendo que eu posso discriminar mais coisas? Isso já é a modalidade, isso já implica que teve um processamento e já não depende mais solamente do receptor. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso, por ejemplo, si yo corto el proceso de integración del sistema nervioso central, ¿sí? No significa que el receptor no se active. Ninguém já está percebendo a modalidade que está enxergando o tacto. ¿Sí? Entonces ya no hay interpretación. ¿Sí? 47. Unidade 9. ¿Está bien? Bueno. Continuamos. Y aquí entonces, tranquilo. Tranquilo, paz. Bueno. El siguiente es analizar cómo se genera el impulso en el receptor para poder generar un potencial de acción que va a viajar por mi neurona. En el primer caso, el Guyton me da como ejemplo el corpúsculo de Pacini.
que es un tipo de mecanorreceptor que se encuentra en tejidos más profundos. Que es básicamente una terminación nerviosa, una fibra nerviosa en donde tengo una fibra central que está encapsulada en un tejido coloide. Por fuera del corpúsculo yo ya tengo la fibra nerviosa con su vaina de melón. Esta región va a ser mi receptor. ¿Por qué esta va a ser la região de receptor? Porque aqui na membrana eu vou ter os canais de sódio que vão responder al estiramiento, a la compresión, porque estoy hablando que es un mecanorreceptor. ¿Sí? Entonces, el corpúsculo de Pacini específicamente detecta presión profunda. ¿Sí? Es decir, tiene que haber algo que deforme el corpúsculo para que el potencial de membrana de él comience a variar. ¿Sí? ¿Están siguiéndome todavía? Avísenme si no tiene porra nenhuma. Tengo entonces, digamos que presiono fuerte sobre un tejido. ¿Sí? El receptor se tiene que activar. Si bien el estímulo es un estímulo mecánico, ¿qué era lo que tenía que hacer el receptor? Recibir ese estímulo para generar el impulso nervioso. ¿Sí? Ese estímulo mecánico deforma estos canales de sodio, permitiendo que sodio entre. ¿Recuerdan cuando hablamos de neurona? Estamos hablando de las dendritas y dijimos que cuando un neurotransmisor actúa sobre una dendrita, lo que hace es modificar el potencial de membrana del cuerpo y de la dendrita, ¿sí? Que era un potencial modulado. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, si yo estoy partiendo de un reposo, y como es una célula excitable, tiene un umbral, a medida que yo le estimulo con el tacto, el potencial de membrana en reposo va a ir aumentando o disminuyendo. Va a ir aumentando porque está entrando sodio, ion de carga positivo. Va a ir entrando hasta alcanzar un potencial umbral. Cuando se alcanza un potencial umbral, ocurre un fenómeno llamado transducción. ¿En qué consiste la transducción? Que una vez que yo atinjo el potencial umbral de ese receptor, la neurona que está asociada a él comienza a producir potenciales de acción. ¿Da para entender? ¿Qué significa eso? Que yo necesito de una cantidad específica de estímulo para producir una respuesta en este receptor. Y que cuanto más es intenso el potencial que produzca el receptor, más intenso en frecuencia va a ser el potencial de acción que se produzca. ¿Sí? ¿Se me entiende? ¿No se me entiende? ¿No? Não sei. Vou repetir entonces. Aonde está acontecendo então a percepção do estímulo? Aqui especificamente em meu receptor. ¿Sí? De vuelta, o receptor não tem consciência, ele não sabe o que está acontecendo. Todas as variáveis que vão estar ocorrendo é porque tem ou não fluxo de um íon. Por eso el libro me dice que lo que hace el estímulo es modificar a permeabilidade do receptor.
¿sí? Aparece el estímulo, la permeabilidad de la membrana a los iones sodio cambia. ¿Por qué? Porque se abrieron canales, ¿sí? Entonces ese potencial de membrana de depósito que estaba ahí tranquilito comienza a volverse más positivo, ¿sí? A medida que va aumentando la cantidad de sodio que entra, voy a alcanzar un potencial umbral. A partir de ese potencial umbral se produce un potencial de acción. ¿Qué significa eso? Que ya no importa si hay o no hay estímulo, ya se produjo completamente el potencial de acción. Recuerden que el potencial de acción es todo o nada, ¿sí? Entonces ya se activó mi receptor, ¿sí? Si el estímulo es intenso y continúa, el potencial de membrana continúa subiendo, y cuanto más sube, más rápido y más frecuentemente aparecen los potenciales de acción. ¿Entendiendo? Sí. Es decir, a sinal que vai receber o cérebro vai depender del estímulo que está siendo producido. Si es un estímulo muy débil, va a producir probablemente un potencial de acción, digamos. Pero si el estímulo es muy fuerte, va a producir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En otras palabras, el receptor no va a decirle directamente al cerebro, ese estímulo es intenso. Lo que está haciendo es aumentar la frecuencia de señales que están yendo al sistema nervioso central, ¿sí? ¿Entendieron ese conceptito? Entonces, ese impulso nervioso es un potencial de acción. De vuelta, no es una carta que se le envía al sistema nervioso central para decir aquí ten presión. Lo único que recibe el sistema nervioso central es una onda eléctrica que se transmite después como estímulo químico, ¿sí? Pero él puede interpretar de manera diferente dependiendo de cuántos potenciales de acción están llegando en un segundo, ¿sí? Eso sí se puede modificar. ¿Cómo puedo modificar la cantidad de potenciales de acción que se generan en un receptor? Cuanto más intenso es el estímulo, más señales se van a enviar en un tiempo. No puedo yo modificar la intensidad de la señal porque es un potencial de acción. Un potencial de acción es todo o nada. Lo único que yo puedo modificar como receptor es qué tan rápido voy a enviar la señal. Y dependiendo de eso, el sistema nervioso central va a interpretar si es o no es un estímulo intenso. ¿Se entendió ahí? ¿No? Hola. ¿Sí? Entonces, no va a ser lo mismo un estímulo que sea moderado como un estímulo que sea intenso. Un estímulo que es moderado va a producir un cambio del potencial de membrana, ¿sí? En donde todo lo que esté aquí encima de, digamos, 40 va a producir un potencial de acción, ¿sí? Pero una vez que se retire el estímulo, desaparece. Cuanto más intenso es el estímulo, cuanto mayor entrada de sodio aquí, porque el estímulo fue mayor, no cambia a intensidade do potencial de acción, a mesma porcaria. ¿Qué es lo que cambió? La frecuencia. ¿Bien? Entonces, un receptor no tiene cómo modular la intensidad de la señal. Solamente puede modular tiempo. ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Por qué? Entonces, cuanto más intenso es el estímulo, mayor va a ser la cantidad de potenciales de acción que se generan. Esto desde un lado. Ahora, si yo analizo cómo se comportan los receptores en el tiempo, yo puedo tener receptores con adaptación. ¿Ya escucharon el concepto de adaptación de un receptor? No. Ok. Un receptor, según su adaptación, puede ser un receptor fásico o un receptor tónico. ¿Les suena? ¿No? Ok, les doy un ejemplo. Si yo me corto
¿sí? Me corto la mano. Van a haber receptores que van a percibir ese daño celular. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos receptores? Según su tipo. Nociceptores. ¿Sí? La modalidad es dolor. Receptores nociceptor. ¿Sí? Me corto. Se envía la señal. ¿Va a parar en algún momento de ser enviada esa señal hasta que se sane mi tejido? No. En tanto te haría dolor en la lesión, se va a enviar, se va a enviar, se va a enviar, se va a enviar. ¿Sí? Ahora, si yo analizo receptores de tejidos profundos, como por ejemplo los que están en mi cola, ¿sí? Si yo me siento en la silla, se envía señal al cerebro, yo me doy cuenta, me senté en la silla, no me voy a caer. Pero pasado un tiempo, ¿qué pasa? El cerebro ya deja de recibir señales. Solamente va a recibir señales cuando me levanto otra vez. Después me voy a sentar de nuevo, se envía señales, pasa un tiempo, para. ¿Sí? A eso se le llama adaptabilidad de un receptor. ¿Sí? Van a haber receptores que son adaptables y van a haber receptores que no son adaptables. A los receptores que son de adaptación lenta, se los conoce como receptores tónicos. A los que son de adaptación rápida, los voy a llamar básicos. Receptores de adaptación lenta entonces van a ser cualquier receptor que en tanto está presente el estímulo, él envía señales. ¿Sí? Dolor le dijimos es uno. Propiocepción encajaría ¿dónde? ¿Qué era propiocepción? Ubicação espacial. Tem algum momento onde o cérebro pode deixar de receber a informação de onde eu estou parado? Não pode, tem que saber segundo a segundo. Se em um momento o cérebro deixa de receber informação de onde eu estou, como vai saber onde estou? ¿Sí? Então é lento. Eso ya es vestibular, y vestibular es justamente la adaptación rápida. Entonces, todo estímulo que el cerebro precise estar recibiendo continuamente, sin parar, porque le es necesario, le es funcional para que yo siga vivo, siempre encaja aquí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de un baroreceptor o un quimioreceptor, por ejemplo, quimioreceptor periférico del sistema respiratorio, ¿cuál de ellos va a encaixar? Pode deixar de receber estímulos em algum momento? Imaginemos, eu tenho CO2 elevado no sangue, ¿sí? Se ativa o receptor. ¿Ele vai parar depois de um rato? Não. No, tiene que enviar, tiene que enviar, tiene que enviar, tiene que enviar. Tiene que desconectar solamente cuando el estímulo desaparece. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea un requisito para la función orgánica siempre cae aquí. Aquí entran baroreceptores, quimioreceptores. Aquí entra dolor, aquí entra propiocepción. Ahora, ¿de qué me sirve esto? ¿Para qué yo quiero una adaptación rápida? Esto es menos frecuente. Aquí generalmente estamos hablando de receptores de presión
o de receptores en la modalidad vestibular. Los receptores básicos, su función se cree que es para que el sistema nervioso central tenga una funcionalidad predictiva. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener en el órgano vestibular ciertos receptores que perciben mi aceleración lineal y mi aceleración angular. ¿Sí? Si yo estoy corriendo y de repente giro la cabeza, cuando estaba corriendo derecho no había señal, pero en el momento en que giré la cabeza se activó la señal y ahí mi cerebro está diciendo, vamos a tener que cambiar y adaptarnos. Me adapto. Estoy corriendo, muevo la cabeza, se activó de vuelta el receptor, el cerebro puede interpretar que yo tengo que mover todo el cuerpo para ajustar el movimiento. ¿Están entendiendo cuál es la funcionalidad que va a tener? En donde la relevancia no es estar recibiendo información todo el rato, sino la utilidad para el sistema nervioso central es justamente saber cuándo cambia, porque eso es lo que le va a dar utilidad. ¿Sí? Si yo tengo la misma aceleración lineal, tranquilo. ¿Sí? Si no estoy haciendo ningún cambio angular de la cabeza, tranquilo, pero si hago, ahí sí necesito adaptarme. ¿Sí? ¿Entendieron ese conceptito? ¿Sí? Entonces, los receptores no siempre van a estar produciendo señales cuando el estímulo está presente. Voy a tener receptores que cuando el estímulo se mantiene, llega a un punto que él dice, por decir, para. Y solamente llega a producir un manovacinado si hubo o no cambio. ¿Bien? ¿Bien? Todo lo que sea constante es tónico. Todo lo que sea un momento apagado, otro prendido es fácil. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, bien. Están muy serios. No sé si están concentrados o ya están demasiado cansados. Por eso les digo, yo sé que es una clase chata porque parece muy abstracta. Aquí lo único que quiero es que entiendan más o menos a qué se refiere nomás. ¿Sí? No les voy a estar diciendo, cítenme todos los receptores básicos del cuerpo. Correcto. Básico es entonces, yo tengo un receptor que percibe un estímulo. ¿Sí? Pasado un tiempo, un receptor, por más que el estímulo está presente, deja de producir más sinal. Va a voltar a producir más sinal cuando el estímulo se renueva. ¿Sí? Un receptor tónico produce señales siempre que el estímulo está presente. Solamente para cuando el estímulo desaparece. ¿Sí? Ok. Y aquí entonces, facilísimo. ¿Preguntas ante esta parte? Hola. A questão da intensidade, baseada na quantidade de potencial de ação que é gerada. Intensidade de quem? A intensidade do toque, assim, da pressão. Do potencial do receptor. Da quantidade de potencial que vai gerar. Correto. Só que, em relação ao tempo, porque se esse contato ele continuar, sei lá, por 1 hora, a pressão vai ficar gerando potencial de ação sem parar. Ok. Só que se for um toque muito brusco, por 1 segundo, também vai gerar muitos potenciais de ação. Dependiendo da intensidade do estímulo. Isso, é como que o cérebro ele vai saber se ainda está tendo contato ou se foi um contato muito forte que gerou muito potencial de ação. Y justamente, como el potencial de acción tiene la misma intensidad, lo que a él le va a determinar el tiempo, la duración del estímulo es cuántos estímulos aparecieron en una unidad de tiempo. Si aparecieron, digamos, yo toqué aquí, sentí, pero se produjeron, digamos, 3 potenciales de acción en ese mismo segundo. Si hago esto, ¿se produjeron potenciales de acción? Sí, pero mucho más en el mismo tiempo. ¿Están entendiendo cómo se está traduciendo la información en el cerebro? Porque el cerebro no va a tener manera de saber exactamente lo que está ocurriendo. Él está acá en el vacío, no entiende un carajo. Lo que él va a ir interpretando es cómo están llegando esas señales, ¿sí? Y no puede identificar la intensidad.
Solamente puedo identificar la frecuencia, ¿sí? Entonces la diferencia entre un tacto débil y un tacto intenso, ¿sí? No es la intensidad del potencial, porque el potencial de acción es siempre la misma cosa. Lo que va a variar es si vino solamente uno o dos, o si vinieron 20, ¿sí? Hola. Entonces, ahí ¿qué es lo que puedo concluir? Si no hay el receptor. Si no hay el receptor, ¿en dónde entonces se está haciendo el procesamiento? Ya es en zona de integración, ya es en la corteza cerebral. La modalidad sigue ahí, porque yo no perdí el cerebro, ¿sí? Pero ¿quién lleva la información? Pero el receptor no existe. Pero recuerden, las membranas neuronales son permeables a iones. De ahí la importancia de la vaina de mielina, ¿sí? ¿Qué significa eso? Yo puedo estimular la producción de un potencial de acción directamente en la neurona sin tocar el receptor. Se puede. No va a ser fácil, pero puede ocurrir. Porque lo que yo perdí si me amputaron el brazo es el receptor, ¿sí? Pero la fibra nerviosa continúa. Si se da el caso raro que se alcanza a producir un flujo suficiente de iones, se va a producir sin querer un estímulo, ¿sí? Y de vuelta, el cerebro recibe un potencial de acción. Él no tiene cómo saber lo que está aconteciendo aquí. Entonces, por más que no hay nada ahí, si él recibió un estímulo, él dice, ok, ese estímulo está siguiendo esa secuencia, y si yo me activo, es olor, o si yo me activo, es tacto, o si yo me activo, es propiocepción. Por eso, inclusive, muchas veces está esa adaptación también, de que muchas veces parece que está todavía ahí el miembro. ¿Sí? Porque no es tan simple, aquí parece, es de A para B, o de A para C, pero es una información integrada. ¿Sí? De la misma manera, yo mi brazo reconozco con 1.000.000 de sentidos, ¿sí? No solamente propiocepción, visión, tacto, todo está siendo integrado, ¿sí? Y todas esas regiones de integración, todas esas modalidades continúan en el cerebro. Ahora, con el pasar del tiempo, ¿qué es lo que puedo hacer? Que esas neuronas se reorganicen, ¿sí? Y de que yo esas regiones que ya estaban definidas, esse é do braço direito, mas não tem mais braço direito, se vuelvan a utilizar para otras vías sensitivas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces lo que yo quiero aquí que vayan separando es que al final del día el cerebro está ahí reconociendo un toque, ¿sí? Si es un toque una vez, interpreta de una manera. Si es un toque 2 veces, interpreta de otra manera, ¿sí? Él no sabe diferenciar exactamente lo que ocurre en la periferia. Él solamente responde a ese estímulo, responde al estímulo, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos? Podres. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que se está demostrando es básicamente la diferencia de un receptor de adaptación rápida o básico-tónico. Básico, ¿sí? Básico, está prendido, está apagado, ¿sí? Y un receptor de adaptación lenta o tónico, ¿sí? Si se fijan aquí en esta partecita de abajo, dice estímulo, ¿sí? El estímulo es diferente aquí y aquí. No, la misma porquería, ¿sí? Lo que yo me fijo es cómo responde el receptor. El potencial del receptor, que es esto que se está generando aquí, varía. En un receptor de adaptación rápida, ¿qué ocurre? Cuando aparece el estímulo, se produce potencial del receptor, se produce potencial del receptor, se traduce en un potencial de acción.
¿Cómo? Se envía la señal. O estímulo continua, mas o receptor está respondendo? Já não. Quando vai responder de volta? Quando o estímulo desaparece. Se adaptou, como o nome sugere, está adaptado. Essa nova circunstância é uma nova realidade. Um receptor da adaptação lenta, ao contrário. Enquanto esteja o estímulo, ele vai tentar produzir potencial de receptor, e à medida que quanto mais intenso é o potencial de receptor, más señales está enviando hacia el cerebro. ¿Ok? Pasa. Bueno. Esa es una tapita que está en el guide. No sé si ahí está. O para hacer zoom. Dice. Ok. De esta tabla, que parece una locura, lo único que nos interesa a nosotros es la clasificación general de las fibras sensitivas. Clasificar las fibras sensitivas no es nada más que analizar el grosor de la fibra para determinar la velocidad con la que se transmite la señal. ¿Da para ver? ¿Da para leer algo? No. Não, mas não tá vendo. Vamos para acá. Clasificación general. Aquí ya estoy hablando de la fibra neuronal, de los temas de un receptor. Já sei já o que faz o receptor percebe um estímulo, produz um potencial de receptor, cria um potencial de ação, pronto, acabou para ele. ¿Sí? Ahora lo que quiero saber es cómo se transmite a través de esas neuronas. La clasificación general de las fibras nerviosas básicamente agarra y clasifica las neuronas en dos grupos. Clase A, clase C. ¿Cuál es la diferencia entre clase A y clase C? Clase A son fibras mielínicas. Clase C, entonces va a ser amielínicas. A se puede volver a subclasificar en alfa, beta, delta, gamma, según el grosor de la fibra. No hace falta saber todo esto de memoria, pero básicamente alfa son fibras de mayor diámetro. Y va beta, gamma, delta, menor diámetro, más pequeñinos, digamos. Ok, vamos a ver si aprendieron bien histología. Velocidad de conducción va a ser mayor para fibras mielínicas o amielínicas. Mielínicas. Esto es extremadamente rápido en fibras que son de mayor diámetro. Cuanto mayor es el diámetro, más rápido es la conducción. Fibras amielínicas tienden a ser mucho más lentas. Lentas entre aspas, estamos hablando aquí de medio metro por segundo. ¿Sí? Si se fijan en el cuadro van a ver que las señales que se transmiten con más rapidez
van a ser señales que le indican al cerebro la posición del cuerpo, que es lo que más le va a interesar y lo que tiene que saber rápido, ¿sí? Si yo no sé de manera inmediata los cambios de postura que tengo, va a ser súper complicado poder prever qué es lo que tengo que hacer después, porque no estoy recibiendo la información para saber si mi orden se ejecutó o no. Si se fijan, las fibras que son más lentas son para dolor y temperatura, que son importantes, pero uno necesita que lleguen de manera inmediata, ¿sí? Las fibras mielínicas casi siempre van a estar relacionadas, así como habíamos visto, de receptores tónicos, de funciones que necesito estar manteniendo. Ahora, si hace calor, si hace frío, tiende a ir bajando. Dolor, también tiende a ir bajando. Entonces, para no complicarnos, clasificación general de las fibras nerviosas que van a transmitir información. Voy a tener fibras que son mielínicas y fibras que son amielínicas. Mielínicas son A, amielínicas son C. Dependiendo del diámetro, puedo dividir amielínicas en alfa, beta, gamma, delta, como quiera. Pero continúa siendo el mismo principio. Ya las fibras amielínicas son estandarizadas en una. Fibras mielínicas transmiten información que yo preciso estar inmediatamente al tanto. Fibras amielínicas se encargan de sensibilidades que pueden demorar, considerando demorar 2 segundos a un invés de que sea instantáneo. Fácil. ¿Bien? ¿Qué les pasa? Díganme qué les pasa. Ustedes no son así. ¿Por qué están tan quietos? ¿Están cansados? Sí, esto es lo único que va a tener relevancia. ¿Sí? Después de esa discusión o clasificación según fisiólogos y demás, ¿sí? Que es un análisis demasiado profundizado y no va a tener mucha relevancia para ir entendiendo, no se va a discutir en ningún momento eso. ¿Sí? El Gaito le menciona en un apartadito ahí, pero por eso no se estresen al mirar el gráfico ahí, pujo que yo tengo que memorizar. ¿Sí? La única es la diferenciación ahí mayor. La clasificación general sí tengo que identificar. La clasificación según fisiólogos no tiene mucha relevancia. Coinciden con muchas partes, es solamente votar otra nomenclatura. Bueno, pero estamos terminando, no sé si espera. ¿Saben qué significa facilitación neuronal? ¿No? ¿No? Les digo en términos simples. Yo me corto aquí. Nociceptores vão perceber o daño tisular, van a enviar señales para que yo perciba el dolor. ¿Qué pasa con la región que está al lado? ¿Fica más sensible? Sí, eso es facilitación. ¿Sí? Facilitación es cuando se produce un estímulo, porque aquí al lado también se está percibiendo el daño tisular, pero el estímulo no es suficiente como para elicitar una respuesta de dolor. Pero si le agrego el estímulo extra, por más pequeño que sea, se va a producir. ¿Sí? Eso es lo que el Gaito me muestra con este esquema. ¿Están viendo estas dos fibras rojas aquí? Y de este lado estas 4. A estas le llamamos fibras de entrada
y hay otras fibras de salida. A información está entrando de ese lado, es decir, el receptor está para lá, y la salida hacia el sistema nervioso central es de este lado. ¿Sí? Me dice el Guyton con este ejemplo, si se fijan, las fibras de salida van a tener sus terminaciones bien ramificadas, es decir, no es tan simple, es tipo una neurona seguido de una neurona y seguido de otra neurona, sino que una neurona de entrada puede estimular a varias neuronas de salida. Me fijo, si yo mando un estímulo aquí y libero en esta terminación un neurotransmisor 1, ¿será que va a responder inmediatamente ya a fibra de salida? No, recuerdan que habíamos dicho que el soma y las dendritas tienen que ir sumando potenciales postsinápticos. Solamente un asignado no pasa. ¿Sí? Ahora, cuando se suman suficientes potenciales postsinápticos, sí, produzco respuesta. ¿Sí? El Guyton me dice que para este ejemplo analicemos que 6 de esas terminaciones alcanzan el umbral y producen un potencial de acción. Entonces analizo para esa fibra 2 en comparación con esta fibra de salida D. ¿Sí? Tengo más de 6 puntos en donde puede estimular esta fibra a esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya fue. Es decir, que si ese cara se activa, la señal va a transmitirse sí o sí por aquí. ¿Sí? Ahora, analizo la fibra de encima. Voy a tener 1, 2, 3. ¿Se va a activar? No, pero está siendo estimulada. Es decir, que si aparece otra fibra y adiciona los 3 que faltan, só con esos 3 que yo adicioné ahora se produce también una señal, que es solamente explicar lo que acabé de decirles. ¿Sí? Si yo tengo un estímulo, ¿sí?, en una región específica, esa señal se va a transmitir por la fibra de salida y sí o sí le va a agarrar a una fibra de salida, de entrada y salida. Pero a las demás fibras que están al lado, probablemente no va a ser suficiente para que esa clara asociación produzca la respuesta de otro. Pero si yo agarro y estimulo otra fibra de entrada y agrego otra fibra de entrada, más señales están dirigiéndose ahora al sistema nervioso central. ¿Sí? Cuando yo tengo una fibra de salida que es estimulada, pero no suficientemente, a eso se le llama facilitación. ¿Tiene sentido? Es más fácil estimular ahora esa neurona de salida. ¿Sí? Entonces, toda respuesta generalmente puede producir una salida porque va a haber suficiente estímulo sobre un neurônio. Outros neurônios podem não receber suficiente estímulo, pero ainda recebem, de maneira que se eu agrego outra entrada, esse sí ya va a responder. ¿Sí? Entonces, voy a tener una región que está enviando suficientes señales, pero puedo agregar otras regiones de manera más fácil. ¿Sí? ¿Entiende? Uma dor crônica. Sí. Pode fazer cirurgia, pode cortar, se não tiene. Generalmente el dolor crónico, si es de origen neuropático, se encuentra dentro del sistema nervioso central. Si es por fuera, técnicamente puedo hacer, solamente que una neurona no solamente es sensitiva. ¿Sí? Yo hablo, por ejemplo, digamos una que sea visceral, vago. Vago tiene tanto vías de salida como de entrada. ¿Sí? Yo no puedo agarrar y cortar sobre el vago porque hay un problema sensitivo. ¿Sí? No sé si me explico. En ese caso es neuropático, el problema está en la transmisión y la generación dentro de la neurona, más que por fuera. Yo falei, esse capítulo é a maior coisa. Bueno,
último ya le voy a dejar aquí. Esto es solamente para ir explicando cómo funcionan los circuitos neuronales, porque el circuito neuronal básico, aquí me voy a usar. Circuito neuronal básico es que tengo una neurona sensitiva, percebe alguma coisa através de um receptor, se envía la señal hacia la neurona. Recuerden que neuronas sensitivas generalmente tenían un ganglio sensitivo en la raíz posterior. Isso mete a sinal para dentro da médula. Ah, ustedes no tuvieron neurona. ¿O sí tuvieron? Sí. Esto envía la señal en la médula, aquí faz sinapsis con otro neuronio, el neuronio envía la señal hacia, digamos, el tálamo. Circuito básico, un neuronio segue otro. ¿Sí? Ahora, el libro me dice que no todo circuito neuronal es uno seguido de otro. ¿Sí? Pueden haber circuitos de divergencia y de convergencia. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que eu posso ter del inicio una neurona que va a dividir sus estímulos para excitar dos neuronas ao invés de una. Y que estas pueden hacer la misma cosa. Es decir, la señal se va ampliando. ¿En dónde creen que se utiliza ese tipo de sistema? ¿Para qué? ¿Qué ventaja me da esto? Que eu posso gerar una orden y esa orden va a ser transmitido a varios tejidos de una sola vez. ¿Sí? ¿Hola? ¿Motor? Excelente. ¿Les hace sentido? Yo voy a generar una señal motora, pero no voy a enviar una señal específicamente a un fascículo del músculo. Necesito que esa señal se amplíe. De ahí el concepto de divergencia. Otro tipo de divergencia es que yo tenga una señal que se transmite normal al cuerpo neuronal. Pero de repente la neurona transmite la información hacia otro lado. Esto suele ser muy frecuente en lo que es somatosensorial, cuando estamos hablando de una información sensitiva que no tiene que ir a parar solamente en un lado, ¿sí? Tiene que enviar esa misma señal a otras regiones, ¿sí? Por ejemplo, esto es común en lo que es la vía espinotalámica. Que digamos que está transmitiendo dolor. Me corté, ¿sí? Ese corte no solamente tiene que ser transmitido al cerebro para que yo perciba, me corté. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Voy a pegar un susto. Tengo que direccionar la cara a ver qué carajo pasó. Es decir, esa única señal que está entrando tiene que ir a parar en varios lugares. ¿Sí? Está también divergiendo con el objetivo de que varias regiones ya estén recibiendo la misma información al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Están entendiendo cómo se está conectando? ¿Sí? Bien. Ya mecanismos de convergencia es lo que había dicho la colega hace rato, ¿sí? En donde varias señales terminan en la misma región. Estoy trayendo señales de varias regiones a parar sobre un grupo más pequeño de neuronas. ¿En qué, por ejemplo, me sería útil eso? ¿Cómo yo reconozco que esto es una pinceta? ¿Cuáles son las modalidades que están en juego? Vamos a ver si aprendimos cosas de esa. Por eso, excelente.
Eso nomás yo quiero, gente, no se desesperen, no voy a preguntar nada raro, ¿sí? Lo que yo quiero es que entiendan el lenguaje nomás. Para eso nomás sirve este capítulo, ¿sí? Si yo estoy creando el análisis de un objeto, ¿sí? Hay varias modalidades en juego, ¿sí? Estoy tocando, estoy mirando, tengo un tacto fino para ver los detalles, un tacto profundo para ir viendo si es algo mole, si es algo duro, ¿sí? Es decir, mucha información tiene que ser integrada para que yo pueda activar una vía que diga, eu já conheço o que é isso, un pincel, ¿sí? A eso generalmente necesita entonces convergencia de señal, que varias modalidades estén elicitando una respuesta que puede ser memoria, reconocimiento, ¿sí? ¿Entendieron? Hasta ahí tranquilo, ¿sí? Entonces yo puedo ampliar a sinal, divergencia, o puedo traer varios estímulos para crear un concepto, una respuesta, convergencia, ¿sí? Ahora, esta es bien abstracto, pero trata de explicar, ¿sí?, de que yo puedo activar una vía neuronal y mantenerla activa sin continuar enviando estímulos, ¿sí? A eso se le llaman circuitos de reverberancia. Reverberancia. Analizo. El tono vascular es controlado de manera nerviosa. Nombre dice que tono significa que el vaso sanguíneo no puede estar y de repente contraerse otra vez, ¿sí? Es decir, que cuando yo envío una señal a ese circuito, esa señal se tiene que amplificar en el tiempo, se tiene que mantener, ¿sí? Porque yo no me puedo dar el lujo de que el vaso sanguíneo de la nada dilate, ¿sí? Entonces, para no estar constantemente enviando la señal, yo puedo tener circuitos de entrada que hacen circular la señal una y otra vez en el tiempo, ¿sí? Entonces, todo lo que sea control de vísceras que requieran un estímulo constante para mantener un tono, tubo digestivo, por ejemplo, algunos también, trabajan por estos sistemas. En donde, por ejemplo, si yo mando una señal aquí, voy a estimular esta neurona va a estimular esta neurona va a estimular una neurona de salida, pero puede continuar trayendo de volta señal una y otra vez, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Activar más neuronas para que la intensidad sea mayor, ¿sí? Un ejemplo de esto es si yo tengo la activación de los quimiorreceptores periféricos del sistema respiratorio. ¿A dónde están los quimiorreceptores periféricos? Estas horas, no sé si dan tal vez. Ese uno fue complicado, ¿verdad? ¿Sí? Quimiorreceptores periféricos, como dijimos, receptor. ¿Percibe o qué? Un quimiorreceptor. Alguma variável química. ¿Sí? Perfecto. Un quimiorreceptor periférico asociado al sistema respiratorio. ¿Qué variables químicas me interesan? ¿Qué variables químicas le interesan al sistema respiratorio? Oxigênio, CO2 e para que mais serve o sistema respiratório? Além de trazer oxigênio e eliminar CO2. Eu posso estar aumentando a ventilação quando o oxigênio está normal? Tem alguma condição que pode fazer isso? Tem oxigênio normal, pero de repente eu começo de acuerdo al mecanismo compensatório respiratório,
Ok, esos son receptores juxtaglomerulares, una parte. Yo quiero que dice quién fue el profesor en dice uno va a hablar con él. Les torturó demasiado para aprender bien. Quimioreceptor periférico do sistema respiratório quer saber se eu tenho suficiente oxigênio, se eu estou acumulando CO2 e quer saber também o estado do pH da sangre. Si yo tengo una acidosis metabólica, no por acúmulo de CO2, una acidosis metabólica, ¿qué yo tengo que hacer con respiración? Correcto. Yo tengo que... ¿Sí? ¿Quién controla el diafragma? ¿Quién controla el diafragma? El diafragma es músculo. Algún nervo tiene que ser. Nervo. Perfecto. Por eso, no tenga vergüenza, gente. Vamos a aprender. Porque toda esa palabrería ahí a toa no serve para porra nenhuma. Vamos a tratar de descifrar qué significa. Quem controla o diafragma são neuronas que estão no tronco encefálico. ¿Sí? Estamos falando de neuro, entonces de nervios. ¿Sí? En el bulbo raquídeo existía un grupo de neuronas que tienen su cuerpito aquí y mándase unos axones para abajo en dirección a la médula espinal. Esos axones salen en las raíces cervicales 3, 4 y 5 que forman el plexo braquial y de ahí se forma un nervio, boa, caneta y todo, que es el nervio frénico. ¿Cómo se llamaban estos grupos de neuronas del bulbo raquídeo? Grupo respiratorio dorsal. Es decir, ¿quién va a criar a sinal para contrair o nervo frénico? São neurônios que estão no bulbo raquídeo. De vuelta, tudo que tem no sistema nervoso central está ciegas, ele não vê, não sabe nada. Então, necessita recibir señales, necesita de vías sensitivas. ¿Sí? Una de esas vías sensitivas eu sei, o horário já é para demência. Como sabe o grupo respiratório dorsal qual é a frequência de impulsos que ele tem que produzir? Precisa de sinais sensitivas que vão estar por fora e tem que mandar para ele. ¿Sí? Una de ellas son los quimioreceptores periféricos. ¿Están a dónde? Arco aórtico y la bifurcación de la carotidia. Ahí mismo donde están los varoreceptores. ¿Sí? Somente que esos no son varoreceptores, son quimioreceptores. ¿Sí? Esos quimioreceptores vão perceber se o oxigênio cai, se o CO2 aumenta e se o hidrogênio aumenta ou diminui. Aumenta se eu estou num estado de acidosis. ¿Sí? Essa é o estímulo que ele percebe. ¿Sí? O receptor percebe esses estímulos. ¿Sí? Estamos falando do corpo carotídeo. Agora tem que transmitir, tem que fazer uma transdução da señal. ¿Sí? Que vimos. Pegar esse estímulo que está modificando o seu potencial de membrana e começar a enviar sinais até o cara responsável pelo controle do diafragma. Então, o que vai fazer? Vai começar a enviar impulsos sensitivos hasta el grupo respiratorio dorsal. Esta transmisión va a ser a través de neuronas sensitivas glosofaríngeo. Ok, llega.
essa señal tiene que ir amplificando os estímulos do grupo respiratório dorsal. ¿Sí? Ele já estava produzindo sinais? Não. Sim. Sim ou não? Sim. Se ele não produz sinal, eu estou em apneia, não respiro, não hago nada. ¿Sí? Ele já está produzindo sinais. ¿Sí? Pero si yo ahora comienzo a enviar señales, dependiendo de la intensidad, lo que yo quiero es que esto se amplifique. ¿Para qué? Para que en vez de que yo contraiga el diafragma de manera ligera, comience a... ¿Sí? Quiero que esto se amplifique. Entonces me sirve un circuito que recircule una señal y vaya, y vaya, y vaya, y vaya, y vaya, y vaya aumentando la señal de respuesta. Que cuando pare, cuando eso ya no esté. ¿Sí? Es como decir en otras palabras, ¿sí? De que yo tengo solamente una débil señal que va a salir del quimioreceptor periférico. Pero a resposta tem que ser intensa. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo transformar esa señal débil en una señal más intensa? A través de circuitos. ¿Sí? Circuitos de reverberancia, circuitos que amplifiquen y mantengan el estímulo. ¿Sí? ¿Entendieron lo que está pasando? ¿Sí? Ya de este lado está analizando el trabajo continuo de una señal. ¿Cómo puedo mantener continua una señal, pero puedo modificarla en el tiempo? Eso de vuelta despacito. Si se fijan, la línea roja no empieza en cero, es decir, ya había una señal. ¿Sí? Yo puedo intensificar la señal o puedo reducir la señal a través de inhibición. Hasta ahí se lee. ¿En qué caso yo quiero algo así? ¿Para qué me sirve un circuito de ese jeito? Está enviando una señal. La señal se amplifica, la señal disminuye. ¿Qué se podría utilizar eso? Correcto, para mantener el tono de los vasos sanguíneos. Es lo que dijimos. Si yo digo que existe una inervación que controla o diámetro dos canos pelo cual pasa sangue, ¿sí? Esa inervación, ese estímulo tiene que ser continuo. Pero yo quiero la capacidad de en un momento tornar ese estímulo más intenso y en otro disminuirlo. Mas el estímulo tiene que ficar ahí. Porque en el momento que yo interrumpa el estímulo, ¿qué va a pasar? Va a parar, voy a perder el tono. ¿Sí? Entonces, estos tipos de circuitos no solamente pueden mantener circulando, si se dan cuenta es A sigue B, B va para C, C va para D y D faz o quê? Trace de vuelta para adelante. Es decir, puede traer de vuelta el estímulo y es como que un neuronio comienza a se autoestimular. Yo puedo tener vías que facilitan, que era facilitación. Ya dijimos que era facilitación. Un neuronio que está siendo estimulado, pero no responde todavía. ¿Sí? Pero si la neurona ya estaba siendo estimulada y yo agrego, por más pequeño que sea el estímulo, otro va a responder. Sí, no necesito generar todo un sistema intenso de vuelta, ella ya está facilitada. Solamente da ese último paso, ya se produce una respuesta. ¿Cómo puedo reducir? Traer un sistema de inhibición, que es justamente cómo se cortan estos procesos. Porque si se fijan, ¿qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Que yo tengo circuitos que entran, pueden girar, pueden girar, pueden girar sin parar. ¿En qué puede terminar eso? ¿Serio? No es piada, pero serio.
fíjate que si yo tengo un estímulo irregular en el sistema nervioso central, pueden entrar en estos circuitos reverberantes y ampliarse, y volverse más irregulares, hasta que la función normal se pierde. Cada uno de los neuronas está disparando por su lado, no hay un estímulo real, no hay una respuesta motora coordinada. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Correcto. Y va a ser eterno. ¿Por qué no? Justamente ese ataque convulsivo va a tener un tiempo en el que ya no es sostenible ese estímulo. ¿Por qué no es sostenible? Porque voy a empezar a estimular también vías inhibitorias que van a comenzar a desligar el sistema, y no solamente eso, voy a entrar en fatiga neuronal. ¿Sí? ¿Qué es la fatiga neuronal? Yo posso ter neurônio que envia sinais eternamente? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede terminar en la neurona? ¿Saben? Digan. ¿Cómo esse cara se comunica com o seguinte neurônio? Através de sinapsis. Que implica o quê? Que eu tenho que liberar uma molécula sinalizadora para que se una al receptor do lugar seguinte. ¿Sí? Si ese impulso es muy rápido, ¿puede acabar un neurotransmisor? ¿Puede acabar un neurotransmisor? Sí. Claro que puede, no es ilimitado, cara no tiene 500 mil millones de neurotransmisores. De hecho, el libro dice más o menos 100.000 sinapsis puede hacer de una vez. Después acaba. ¿Sí? Uno de los mecanismos de fatiga neuronal es que terminaron los neurotransmisores. El otro tiene a ver con la respuesta de la neurona. Recuerden que ¿cómo funciona el estímulo que hace el neurotransmisor? Si yo tengo un neurotransmisor y quiero estimularle a esta neurona, ¿qué tiene que haber en esta neurona? Un receptor, excelente. Los receptores de los neurotransmisores podían ser ionotrópicos. ¿Qué significaba eso? Correcto, que lo que hace es regular entrada o salida de iones. Entonces puede ser que el estímulo de neurotransmisor es tan intenso que estos canales se mantienen cerrados. O, ¿qué puede hacer una célula cuando él ya tiene una molécula sinalizadora ligada a un receptor? Biología. Como mi libro dice. ¿Ah? Son inhibidores. Ya tem receptor ligado a seu neurotransmissor. Como paro isso? Como corto isso? Como me livro dessa sinal? O que faz a célula? ¿Não viram essa biologia? Vai engolir essa porção da membrana que tem um receptor e destruí-lo. ¿Sí? Eu tenho que criar novos receptores de volta para adquirir de vuelta a sensibilidade. É um mecanismo comum de señales químicas. ¿Sí? Esa es la base fisiopatológica de la resistencia de la insulina, por ejemplo. ¿Sí? Si yo digo que una célula, para se livrar de un estímulo, engole os receptores, se eu sou diabético tipo 2, o que eu tenho muito na sangue? Além de açúcar, obviamente. Insulina, ¿sí? Como tengo un montón de insulina, insulina se une al receptor, yo tengo un montón de receptores ahora unidos ao hormônio. ¿Qué va a hacer la célula para cortar ese estímulo da insulina? Vai pegar o receptor e engolir. ¿Sí?
Es decir, cada vez eu vou ter menos receptores na membrana da célula. Quantos menos receptores eu tenho na membrana da célula, eu sou mais sensível ou menos sensível? Menos. ¿Sí? Y que el objetivo es justamente controlar la glicemia para evitar la hipersecreción de la insulina y permitir que el tejido vuelva a responder un poquito mejor. La misma cosa se aplica al sistema nervioso. ¿Entendieron algo ahí? Hola. ¿Está bien? Entonces, así como nosotros, las neuronas también pueden entrar en fatiga. ¿Sí? La fatiga neuronal simplemente hace hecho o explica de que si yo mantengo estimulado constantemente un grupo neuronal, cada vez van a ir disminuyendo más las respuestas que se producen. ¿Sí? Sea porque acabó a sinal que yo estoy secretando o porque la neurona postsináptica que está recibiendo el sinal va perdiendo sensibilidad a neurotransmisor. ¿Es eso? Bueno. ¿Vieron en bioquímica que están tan avanzados? Hemoglobina me dieron. Hemoglobina, essas são coisas. Me senti humilhada agora, tipo, sabe? Isso é possível. ¿Es eso? No, Isso já vamos estar para la no es eso por hoy. Bueno, de vuelta, tranquilos, vamos a ir haciendo nuestros resúmenes, vamos a ir marcando. ¿Recuerdan cuando hablamos de eso? Bueno, esa definición que También pensé. no se desesperen, es normal, es tranquilo, primera vez que estamos viendo esa porcaría, después no. ¿Sí? Nos vemos entonces viernes. Buen descanso. Bye. Ay.